Durante el desarrollo de esta sesión se aplicará un método para obtener las diferentes representaciones de los sistemas digitales binarios, que están listadas en la siguiente tabla, tales como la descripción verbal, diagrama esquemático o también llamado circuito, la tabla de verdad, el circuito eléctrico equivalente, el diagrama de tiempos, el diagrama escalera o por medio de un lenguaje de descripción de hardware. Para aplicar la obtención de alguna de las formas antes mencionadas, partiremos de dos ecuaciones propuestas para de ahí obtener sus diagramas esquemáticos y con ellos obtener la tabla de verdad correspondiente. Para comprobar la efectividad de lo anterior, recurrimos a un diagrama de tiempos y también por medio de la simulación de Proteus. Los pasos recomendados son: de la ecuación obtener el circuito, respetando la jerarquía de operaciones. Partiendo ahora del circuito podemos obtener la tabla de verdad haciendo una ingeniería inversa, de modo que vamos a analizar el circuito de la salida hacia la entrada. Como ejemplo, se proponen dos ecuaciones. La primera, F1, en formato AND-OR, que es suma de productos, o SOP, y la segunda, F2, en la forma OR-AND o productos de suma, POS. Como primer paso obtendremos el circuito o diagrama esquemático, partiendo de la ecuación F1 A negada B C negada D más B negada C D más A D negada. Como se observa en la ecuación, el primer nivel se efectúan operaciones AND, por lo que colocamos los símbolos correspondientes, y en el segundo nivel, la operación OR. A esta forma se le conoce como la suma de los productos o AND-OR. Una vez teniendo el circuito, podemos obtener la tabla de verdad proponiendo para ello un método analítico que consiste en asignar un valor conveniente en la salida y obtener qué valores de las variables de entrada cumplen con la salida propuesta. En este circuito, F1 termina en una operación OR, por lo que nos conviene proponer un valor de 1 a la salida, ya que la salida de una operación OR es 1 cuando cualquiera de sus entradas vale 1. Eso nos permite analizar por separado cada una de las entradas de la compuerta OR. La primera de las tres entradas de la operación OR proviene de una operación AND de 4 entradas. La pregunta que nos haríamos es qué valor de A, B, C y D de la AND harían que su salida fuera 1, considerando que las variables A y C están negadas. La respuesta es una combinación única que sería A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0 y D igual a 1, que corresponde a la combinación 5 de la tabla de verdad, por lo que le asignamos un 1 a dicha combinación a la salida F1. Ahora analicemos la compuerta AND de 3 entradas que está en el medio del circuito. ¿Y qué valores de BCE harían que su salida fuera 1, considerando que B está negada? La única combinación es B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 1, que esta corresponde a la combinación 3 y 11 de la tabla de verdad. Como se observa, aquí no importa el valor que se le asigna a la variable A. Por último, analizaremos la AND de 2 entradas que está en la parte baja del circuito. Y la pregunta sería qué valores de A y D harían que la salida fuera 1, considerando que D está negada. Sería A igual a 1 y D igual a 0, que corresponden a las combinaciones 8, 10, 12 y 14 de la tabla de verdad. Como se observa, aquí no nos importan los valores de B y C. Como ya terminamos el análisis de todas las operaciones, las combinaciones restantes de la tabla tomarían el valor de 0. En el circuito F2 se puede observar en la ecuación que primero se realiza la operación que está dentro del paréntesis, que corresponde a 3 operaciones OR, y las podemos representar en el mismo nivel. Los resultados obtenidos en cada una de ellas se unen por medio de una operación AND. Esta forma estándar se le conoce como OR en el primer nivel, AND en el segundo, o producto de las sumas. Iniciando el análisis en la salida F2 de la operación AND, para obtener la tabla de verdad se propone un valor de 0, con el propósito de generar una alternativa en las entradas, de modo que podemos decir, la operación AND tiene una salida igual a 0 cuando cualquiera de sus entradas es igual a 0. Iniciaremos con la OR de 4 entradas de la parte superior. La pregunta es, ¿qué valor de A, B, C y D de la OR harían que su salida fuera igual a 0? Es una única combinación y hay que considerar que C está negada. Esa combinación sería A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 0, que corresponde a la combinación 2 de la tabla de verdad. A la salida de F2 asignaremos el valor de 0. Para la operación OR de 3 entradas que está en el centro, tenemos la salida es igual a 0 solo cuando A igual a 1, C igual a 0 y D igual a 0, sin importar el valor de la variable B, lo que corresponde a las combinaciones 8 y 12 de la tabla de verdad. Y por último, la operación OR de 2 entradas que está en la parte inferior, que depende solo de B y D,
la salida será 0 solo cuando b igual a 1 y d igual a 1, lo que corresponde a las combinaciones 5, 7, 3 y 15 de la tabla de verdad. Todas las combinaciones no contempladas se les asigna el valor de 1, como se muestra en la tabla de verdad. Con lo anterior ya contamos con las ecuaciones, circuitos y tablas de verdad, tanto para F1 como para F2. Para verificar los resultados obtenidos, elaboramos la captura esquemática de los circuitos F1 y F2 en el programa IS-Sparta, incluyendo un archivo Laravel Vector con la extensión AVV, que contiene la prueba de todas las combinaciones de los circuitos, y con él se genera un diagrama de tiempos que podemos comparar los resultados de la tabla de verdad como se muestra en la figura. En el diagrama de tiempos se pueden observar las salidas para cada una de las combinaciones del 0 al 15 de entrada en una sola imagen, que coinciden con los valores de las salidas obtenidos en la tabla de verdad. Otra opción para comparar los resultados es utilizar el programa Proteus, en donde se requiere cargar el archivo JEDEC generado en el ISP Starter. Aquí mostramos las combinaciones correspondientes del 0 al 3 con estas 4 figuras, en las siguientes 4 figuras del 4 al 7 indicando las salidas, después del 8 al 11 y por último del 12 al 15, asegurando que los valores de salida coinciden con la tabla de verdad. En la página jgarza.pyme.onl.mx, en la sección de laboratorio correspondientes a la sección 4, encontrarás las ecuaciones F1 y F2 que te fueron asignadas. Es un trabajo individual. Aquí se muestra la lista de cotejo para elaborar el reporte, así como los archivos entregables solicitados que se van de subir a Classroom. Esperamos que sean previsores y entreguen los solicitados en la sesión antes de la fecha límite.